¿Quedó perfectamente claro el tema de subnetting? De cómo manipular la máscara de subred. Cuéntame, Carlos. Pues, profe, yo le voy a decir que sí, no sé si hacía otra simulación de pronto, como para tener claro el tema con ese simulador. Listo, Carlos. Johan, Muñoz, Cortés y Luis. Sí, profe, yo le voy a decir lo mismo que el compañero, a ver si puede hacer otro ejemplo. Listo. Entonces vamos a hacer unos ejemplos. Presten mucha atención de máscara de subred porque sale bastante en el parcial, en el tercer parcial, y tienden a irles muy mal en esta parte porque pues no estudian bien. Entonces vamos a construir unos cuantos ejercicios, pero entonces pues la idea es que ustedes interactúen hoy conmigo, ¿listo? Porque eh, son ejercicios, ¿listo? No les voy a dar aquí teoría, simplemente vamos a empezar a hacer ejercicios, ¿listo? Entonces, pues para ello requiero pues que ustedes trabajen conmigo en conjunto, ¿listo? Si no, pues tendría que proceder a continuar con una nueva temática, ¿listo? Entonces bueno, entonces, hacemos un ejercicio de qué clase. Entonces, dígame en una clase. ¿Qué clase les gustaría que estudiáramos para este ejemplo? No sé si los compañeros estén de acuerdo con clase A. Sí, Listo, clase A. clase A. Entonces vamos a hacer un ejercicio clase A. Cuando pensamos en clase A, ¿qué es lo primero que pensamos? Por favor, ¿qué es lo primero que pensamos cuando... Que son eh, muchas pens- IPs. sí, Que sí, son sí, bastantes redes, son muchas. pocas redes. No, eso último que dijo el compañero no es cierto, son muy pocas redes, pero son muchas Ah, sí, direcciones IP. perdón, sí, son pocas redes, muchas direcciones IP, sí, señor, qué pena. Listo. Pero, ¿cómo identifican ustedes la clase A? Con el primer octeto, que va desde 0 a 128, si no estoy mal. Eso sí, eso es lo primero que debemos pensar. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las direcciones? Entonces va, tal como lo dijo el compañero, de la punto cero en su primer octeto hasta la 127.0. Bueno, Profe, ¿se está perdón, compartiendo? X. Ah, no, creo que no. Ya comparto. Ya les comparto. Listo, ahí ya estoy compartiendo. Entonces, si hablamos de clase A, lo primero que debemos pensar es sus rangos. Entonces, la clase A va su primer octeto desde el 0 hasta el 127. Listo, es lo primero. Ahora, nuevamente recordemos cuántas direcciones IP podemos obtener con una clase de red A y cuántas clases de redes. ¿Alguien sabe cuántas redes tiene una clase A? ¿Cuántas redes tiene el grupo de direcciones clase A? ¿Cuántas redes en total tenemos para las clases A? 128. Correcto, 128. Entonces, ¿cómo obtenemos? Entonces, si quiere lo podemos escribir. Entonces, cantidad de redes va a ser igual a 127, que es la última, su última dirección, menos la primera dirección, que es la 0, más 1. Ese 1 se los he explicado bastante. Si ustedes restan 127 menos 0, son 127. Sin embargo, siempre hay que sumarle una porque resulta y pasa que en este caso, por ejemplo, se utiliza la 0. Entonces, como se utiliza también la 0, entonces pues hay que incluirla ahí. Entonces, por ejemplo, incluso si fuese desde la 1 hasta la 127, si hacemos ese cálculo nos daría 127. Y no es cierto. Desde la 1 hasta la 127 hay 127. Lo que pasa es que cuando hacemos la resta, pues no tenemos en cuenta pues ese primer elemento, ¿listo? Entonces, bueno, 127 menos 0 más 1, más una subred. Esto nos da un total de 127 subredes. Perdón, 128 redes. Ah, bueno, ahí está. La cantidad de redes con clase A son 128. Ahora, ¿alguien sabe
la cantidad de direcciones IP que podemos crear con una red clase A, con una sola dirección clase A? 16 Con una millones sola. 777.000. 16 millones 777.214. Correcto. ¿Sabe cómo se calcula? ¿Me podría decir cómo podemos calcular ese valor? ¿Alguien se acuerda? No, ¿no se acuerdan? Si 2 no a la acuerdan, 24. ¿cómo? 2 a la 24. Sí, una manera es 2 a la 24. Pero ¿de dónde surge ese 24, Johan? Si no estoy mal, es por la cantidad de octetos que se le... De bits de la Exacto, de los otros 3 octetos, que serían el 255, 255, 255. Correcto. Entonces, tal cual como lo dice el compañero, una manera es colocar 2 elevado a la 24, en donde ese 24 surge de aquí. Aquí hay 8 bits, aquí hay otros 8 bits, van 16, y aquí son otros 8 bits, son 16 más 8, 24. ¿Listo? Una manera de pronto más fácil de verlo es la cantidad de direcciones que nosotros podemos variar. Por ejemplo, que ustedes van a elegir la dirección 100.x.x.x. Entonces empiezan 100.0.0.0, luego la 100.0.0.1, luego la 100.0.0.2 y así hasta llegar hasta la 255, que ahí inicia nuevamente entonces 0.0.1.0, o sea, inicia un nuevo conteo con el tercer octeto 100.0.1.1 y así hasta llegar y así hasta ir modificando este octeto hasta llegar hasta la 255.255 y ahí inicia el conteo con el tercer octeto, punto 1.0.0 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, fíjense, entonces tenemos de 0 a 255 en este octeto. De 0 a 255 en este otro octeto. Y de 0 a 255 en este otro octeto. Entonces son 256 por 256 por 256. Esto me da un valor de 16.700.000. Venga, si quiere hagámoslo en la calculadora. 256 por 256 por 256. 16.777.000 aproximadamente. ¿Listo? Profe, qué Esa es la... pena, Señor. no Señor. entendí, el 256 sale de sumarle 255 más 1. Ah, es que va desde la 0 hasta la 255. Entonces, del 1 al 255, pues hay 255, pero hay que tener en cuenta el 0. ¿Listo? Es como yo le digo, las direcciones van del 0 al 4. Entonces usted diría, ah, son 4. No son 4, son 5, porque empieza la 0, ahí va una. La 1, entonces van 2. Con la 2 van 3. Con la 3 van 4 y con la 5, ve, con la 3 van 4 y con la 4 irían 5. ¿Listo? Es por ello. Sí, sí, Listo, profe, sí, tenía esa duda, sí. listo. Listo, señores. Entonces, continuamos. Pues ya tenemos la cantidad de redes y la cantidad de direcciones IP. Ahora, pregunta, ¿cuál sería la cantidad de hosts por red? ¿Cuántas? Sí, ¿cuál? Digamos, con una dirección IP de estas, clase A, ¿cuántos hosts podemos conectar? 256, ¿no? No, con una clase A. ¿No Pues es ese la es el misma total que está. cantidad de direcciones IP? ¿Cómo? Es la misma cantidad de direcciones IP. Similar, pero no. No es Ah, ok. exactamente Ah, Tenemos restándole que las dos. quitarle. Ajá. correcto. Entonces, es esta cantidad menos las dos direcciones reservadas, una para el broadcast y la otra para la red. ¿Listo? Esas direcciones ustedes no no se la pueden colocar a los dispositivos porque les va a generar error. ¿Listo? Entonces es este aquí, desde un 6 un 4.
Listo, ya hicimos el primer análisis de una clase A. Ahora hagamos lo siguiente. Entonces, coloquemos un enunciado. Aquí ya hicimos el análisis de la clase A. Ah, bueno, me falta una cosa ahora. La máscara de subred por defecto. ¿Listo? Entonces me falta colocar esto. Máscara de subred por defecto. ¿Listo? Eso sería igual. Para la clase A es 255.0.0.0. En donde ustedes encuentren los ceros, hace referencia que esa IP puede variar. Todos, digamos, puede variar de 0 a 255 en ese octeto, ¿listo? Si encuentran un 0, significa que puede variar del 0 al 255. Si encuentran en la máscara de subred un 255, significa que no puede variar ese número es estático, ¿listo? Entonces, cuando usted empieza a cambiar este numerito, lo que está haciendo es que digamos, al usted estar cambiando la dirección IP, es decir, por ejemplo, empieza a cambiar este octeto, este cuarto octeto de la dirección, pues puede estar pasando a diferentes subredes. Si lo dejan 0, está haciendo referencia a que puede utilizar todas. Puede utilizar, si usted varía estos 3 octetos, todas esas variaciones de la IP con esos 3 octetos van a hacer referencia a una misma red, van a estar dentro de una misma red. Si yo empiezo ahora sí a modifico, por ejemplo, coloco 192, ya no, digamos, no va a ser válido ello. Estos 2 octetos, sí, pero empiezo a cambiar y cada cierto rango va a cambiar de red, va a estar cambiando red que va a depender de este número, de este cálculo, que pues la idea hoy es hacer esos cálculos para poder comprender bien. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la máscara de subred por defecto para este caso. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí coloquemos el enunciado de un elemento, de una clase A. Entonces digamos que deseamos, a ver, crear subredes de subredes compuestas por, digamos, 1.000.000 de direcciones, ¿listo? Entonces, 1.000.000 de direcciones. Sabemos que la clase A nos sirve perfectamente, ¿listo? Porque tiene hasta 16 millones por red. Entonces, vamos a hacer que una de estas direcciones, por ejemplo, elijamos la 100. Entonces, utilizando la dirección, de hecho, si quiere, coloquémosla. Utilizando la dirección IP 50.x.x.x, ¿listo? Tenemos esta dirección. Entonces la idea es tomar esa dirección y vamos a hacer que con esta dirección podamos adecuadamente crear subredes de este tamaño. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces nosotros tomamos la máscara de subred, que es esta por defecto, y tenemos que empezarla a modificar. ¿Cómo la modificamos? Bueno, yo les entrego unas formulitas, ustedes pueden utilizar esas fórmulas como ustedes se sientan mejor para hacer estos cálculos. Yo, digamos, puedo directamente hacer lo siguiente. Puedo colocar esos 16.777.214 y dividirlo sobre 1.000.000 para ver qué relación hay entre ellos. A ver, 3, 4, 5, 6. ¿Listo? Dice que digamos, la relación aproximadamente es de 16. ¿Listo? Entonces, más o menos, caben 16 subredes. Podríamos crear 16 subredes del tamaño de 1.000.000 con una dirección de estas, que inicialmente solo nos proporcionaba una red, esta dirección 50. Ahora podemos coger esa dirección 50 y hacer que sean pequeñas subredes de 1.000.000 capaces de poder crear diferentes redes con una sola misma. ¿Listo? Listo. Entonces, con esa relación, pues ya podemos ir teniendo idea. Digamos, 2 elevado por ejemplo, a la 4, ¿eso qué me da? Eso da 16. ¿Listo? Aproximadamente, entonces, yo podría crear 16 subredes. Entonces, vea, 16.707.216 dividido entre 16, me harían subredes de este tamaño.
de 1.048.000 y funciona bastante bien. O sea, exactamente, no, digamos, en muchos ejercicios no voy a poder cumplir con el número exacto, a menos que este número sea base 2. Entonces, como 2, 4, 8, 16, 32, 64, 512, 1024. Bueno, no, 1.000.000 no es exactamente una, ¿cómo les digo? No es exactamente un número que pueda dar con exponencial de 2. Entonces, ustedes buscan la subred más grande próxima. Si yo, por ejemplo, les hubiera dicho aquí 500, 1.500.000, a ustedes esta, de que les acabé de decir, 16.777.216 dividido entre 16, daría direcciones de 1.048.000. Entonces ustedes dicen, no, pues realmente no se puede. Entonces toca dividirlo en otro tamaño, que esos tamaños pues tienen lo siguiente: 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc. Entonces no podríamos, tendríamos que colocar 16.777.216 dividido entre 8, que por ejemplo es el que le sigue, es el que le sigue hacia abajo. Y vea, ya esta me proporcionaría 2.097.000. Entonces con esta, ahí sí me podría contener, digamos, grupos de subredes que puedan contener 1.500.000. ¿Listo? En este caso solo es 1.000.000. Entonces las de 1.000.000, pues me lo puede soportar esta de 16 subredes. Eso es, digamos, viéndolo desde un lado analítico. Si ustedes quieren, pues pueden utilizar las ecuaciones que yo les di, que eran, a ver, era de la siguiente manera. Si es clase A, es 24. 2 elevado a la 24 menos n menos bit prestados. Listo. Entonces, esto me tiene que dar en este caso 1.000.000. ¿Listo? Entonces, aquí la idea es calcular bit prestados para poder obtener 1.000.000. Entonces, es 2 elevado a la 24, debe dar 1.000.000. Entonces, usted busque el número que elevado a la 2 de 1.000.000. Entonces, usted empieza, digamos, usted puede aplicar el logaritmo de base 2 para poder hacer ese cálculo, pero de pronto la manera más fácil es que usted empiece a jugar con esto. Entonces, digamos, 2 elevado a la 10, ¿cuánto da? 1.024, ¿no? Usted dice, tiene que estar mucho más arriba. 2 elevado a la 14. 16.000, tiene que estar más arriba. 2 elevado a la 16. Da 65.000. Tiene que ser más arriba. 2 elevado a la 18. A la 20, profe. Listo. Sí, sino que estoy es como para mostrarles, pero listo, gracias. Por ejemplo, con 2 elevado a la 18 da 262.000. Colocamos 2 elevado a la 19. 2 elevado a la 19, vea, me da 524.000. Ahora 2 elevado a la 20, como dice el compañero. 2 elevado a la 20 me da 1.048.000, si no estoy mal. ¿Listo? Bueno, entonces escribamos eso. 2 elevado a la 20, pues 2 elevado a la 20, más bien copiemos esto, 2 elevado a la 20, me da un resultado de, dice acá, 1.048.000, 1.048.000. Creo que con más. 48.000, 48.576. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto tiene que ser bit prestados para poder obtener la máscara? Bit prestados. ¿Cuánto tiene que ser bit prestados? Entonces, 24 menos bit prestados debe dar 20. ¿Listo? Para poder satisfacer eso. Nuevamente reitero, este valor, ¿cómo lo obtuvo? La idea es que este valor sea lo más próximo a la cantidad de direcciones que necesitamos, en este caso 1.000.000. Debe ser lo más próximo, pero superior, ¿no? No puede ser inferior, no puede ser 500.000. Por ejemplo, el de más abajo era como 524.000 y ese no satisface porque no completaría todas las direcciones. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto tiene que ser bit prestados? Pues 24 menos bit prestados es igual a 20. Entonces, bit prestados es igual a 24 menos 20 da 4. Entonces, esta máscara de subred tiene que colocársele los 4 bit prestados. Que la otra manera que yo les estaba diciendo es, pueden mirar, digamos aquí ya, mejor dicho, venga, termino la máscara de subred, la escribo y luego les muestro la otra manera que se puede obtener. Entonces, la máscara
de subred sería esta default con y luego después del 255, el primer 255 colocamos 1, 2, 3, 4 y los otros 4 en 0 porque son octetos, ¿no? Son 8 bits por cada tramo, ¿listo? Y los otros pues son ceros también, ¿listo? Punto 0, punto 0. Ya colocamos este número en decimal. La otra manera que yo les decía que yo podía obtener esto sin necesidad de tantos cálculos, pues es, hombre, miramos la cantidad de direcciones IP que me puede proporcionar la clase A. Ya sabemos que son 16.777.216. Esta es la cantidad de direcciones IP que me puede proporcionar una sola red clase A. Entonces, la voy a dividir sobre la cantidad de direcciones IP que necesito. En este caso necesito 1.000.000. ¿Listo? Y esto me da la relación de cuántas subredes puedo crear de este tamaño. Entonces, ve, aquí dice que son aproximadamente 2 elevado a la 16. Entonces, digamos 16 subredes. Entonces, 16.777.216 dividido entre 16 subredes me da 1.048.000. O sea, puedo tener subredes de este tamaño, lo cual satisface. ¿Listo? Entonces, para poder obtener 16 subredes, pues 2 elevado a la ¿qué número me da 16? Entonces, A la 2 4. elevado a la 4 da 16. Ahí está el 4 que nosotros acabamos de calcular por acá con los bits prestados. Entonces, necesitamos 4 bits para obtener 16. ¿Listo? Eso es visto desde otro punto. ¿Listo? Entonces, bueno, el caso es que puede ser del modo, digamos, analítico o el modo o la forma matemática, como ustedes se sientan mejor, lo pueden hacer. Ahora sí, esto obviamente no lo vamos a ingresar así en Packet Tracer, ni siquiera en los dispositivos físicos. Entonces toca, esto tiene que estar en decimal. Entonces vamos a obtener este número en su correspondiente decimal. Entonces vean. 2 elevado a la 0, el primero, 2 elevado a la 0, 2 elevado a la 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a la 3, entonces 2 elevado a la 4, entonces 2 elevado a la 4, a ver, 2 elevado a la 4, el siguiente es 2 elevado a la 5, entonces más 2 elevado a la 5, entonces copio y pego esto, entonces 2 elevado a la 5 hasta la 7, ¿listo? 2 elevado a la 5, el siguiente sería 2 elevado a la 6 y el siguiente el 2 elevado a la 7, ¿listo? Los otros pues no se tienen en cuenta sencillamente porque como son 0, entonces ustedes al realizar la operación pues ¿qué les da? Pues 2 elevado a la 0 por 1, perdón, 2 elevado a la 0 por 0 da 0. 2 elevado a la 1 da 2. 2 por 0 da 0. 2 elevado a 0, 1, 2. 2 elevado a la 2 da 4. 4 por 0 sigue dando 0. 2 elevado a la 0, 1, 2, 3. 2 elevado a la 3 da 8. 8 por 0, 0. ¿Listo? Entonces, por eso es que no hacen parte de esta operación que yo estoy haciendo. ¿Listo? Y listo. Entonces, aquí tengo los que sí me proporcionan. Por ejemplo, este 2 elevado a la 4 da 16. 16 por 1 da 16. ¿Listo? Listo. Entonces, hacemos los cálculos. 2 elevado a la 7, yo sé que eso da 128. 2 elevado a la 6, yo sé que da 64. 2 elevado a la 5 da 32. Y 2 elevado a la 4 da 16. Si sumo todo esto, me da 128 más 64, me da 192. 192 más 32 da 224. Y 224 más 16, creo que me da como 248. 240. Sí, 240. 240. Listo. Entonces, 240 nos da este número de acá. Es decir, que esta máscara de subred va a ser de esta manera, un 240K. ¿Listo? Ahí está nuestra dichosa máscara de subred que nos permite crear subredes de tamaños de 1.048.000. No, como les digo, no va a dar exactamente este valor a menos que sea un exponente, digamos, sea un resultado de un exponencial
con base 2. ¿Listo? Listo, entonces, ahora sí, entonces veamos. Entonces, podemos empezar a analizar las primeras subredes. Entonces, primera subred. ¿Cómo sería la dirección de red? Entonces, primera subred sería la 50.0.0.0. ¿Listo? Esta sería la primera subred. Y su broadcast sería la 1.048.576. Vamos a ver cómo hacemos este último, porque este sí es de pensar. A ver, este me genera 256 y este me genera otros 256. Entonces, 256 por 256 por 256 me generan 65.000 direcciones cambiando estos dos octetos. Ahora, este número multiplicado por este tercer octeto me debe dar la cantidad de 1.048.000. Entonces, pues hagamos ese cálculo si quieren. A ver. Entonces, 256 por 256, esto me da 65.536. Y este 65.536 multiplicado por un valor cualquiera, un valor, no sé, valor Y, me debe dar la cantidad de 1.000.000, ¿listo? Esto es para poder saber cuál es la última dirección y cuál es la dirección de la siguiente red. Entonces, Y debe ser igual a ver, 1.048.576 dividido entre 65.536. Me da 16. ¿Listo? Listo. Entonces, esta iría desde la 50.0.0.0 hasta la 50 con este ítem en 10, hasta la 15 con 255.255, en donde esta sería la del broadcast y esta sería la dirección de red para la primera subred. ¿Listo? Es decir, que los hosts pues pueden empezar desde el punto 1 acá hasta el 254 acá. ¿Listo? Perdón, hasta el 254 acá, sí, acá. ¿Listo? Entonces, vean, entonces, estos fueron los cálculos que hicimos. La siguiente subred, entonces coloquemos segunda subred, sabemos que son 16 subredes, ¿listo? Segunda subred. Segunda subred va a empezar desde la 16, 50.16.0.0 hasta la, pues ya sabemos que van a ir de 16 en 16 en este octeto, porque pues lo calculamos acá, ¿listo? Entonces, 16 más 16 da 32. Entonces, va a ir hasta la 50. Obviamente, 31.255.255. ¿Listo? Porque la tercera red, pues sí sería la punto 32. Es decir, la 50.32.0.0. ¿Va hasta cuál? Pues vuelven y la 32 más 16. 48. Pero, pues, ese número menos 1, ¿no? 48, es decir, 47.255.255. La tercera red empezaría con este octeto ahí. ¿Listo? Es decir, su segundo octeto con ese ítem. 48.0.0 hasta nuevamente, sumamos 32 más 30, perdón, menos 30 más 16. Es 64.63.255.255. Y así hasta obtener la 16ª subred. Esta es la tercera, esta es la cuarta. Y continuaríamos hasta obtener la 16. ¿Listo? Subred 16. Esa subred 16 pues contendría los 16 últimos. ¿Listo? Entonces, sigue la 64, sigue bueno, más bien 256 menos 16, pesarían la 240. 50.240.0.0 a la
50.240. Perdón, 255, 255, 255. ¿Listo? Estas serían las 16 subredes que acabamos de crear. Vamos a ir a Packet Tracer y vamos a simular esta situación. Que cuando coloquemos esa máscara de subred, las redes se dividan de esta manera. ¿Listo? Se puedan crear pequeñas subredes de este tamaño. ¿Listo? Como les decía la clase pasada, cuando trabajamos con máscaras de subred, pues hay que tener un poco de cuidado porque de por sí hay que meter ciertos cálculos. ¿Listo? Entonces es cuestión de práctica. Entonces coloquemos 4 dispositivos. Con un switch es suficiente para poder evidenciar esto. ¿Listo? Vamos cableando. Y entonces la idea es que primero vamos a colocarles direcciones IP que se encuentren en una subred y en otra subred, pero primero voy a dejar las máscaras de subred por defecto, de tal manera que yo evidencie de que todas esas direcciones tienen conexión entre ellas. ¿Listo? Y luego, al cambiar la máscara de subred, ahí sí voy a encontrar que no permitiría la comunicación así. Entonces, estamos trabajando con una 50. 50, por ejemplo, a esta le puedo poner la 1.20.20.50. ¿Listo? Estos tres octetos, pues va a corresponder al host. Y la máscara por defecto de clase A es esta. ¿Listo? Entonces, a todos les voy a colocar una dirección clase A. De hecho, les voy a colocar cualesquiera. A ver, pongamos este en la 100. Dejamos la máscara de subred por defecto para hacer la primera prueba. Aquí pongámosle la 200.20.50. Damos la máscara de subred por defecto e igual a este último. La 20.100.50. Esto. Y con la máscara de subred por defecto. De acuerdo a la teoría, todos estos equipos tendrían conexión porque están dentro de una misma subred. ¿Listo? Entonces, si enviamos un mensaje entre ellas, va a haber conexión porque todas tienen el primer octeto igual, es decir, hacen parte de una misma subred. ¿Listo? Vean. Ahí con el primer elemento hubo conexión. Vamos a hacer comunicación entre el primer dispositivo y el tercer terminal. Vean, también hay conexión. Vean, le devuelve el mensaje. Todo está correcto. Enviamos ahora el cuarto. Vean que también habría conexión y listo. Hasta ahí vemos que todo está bien. Ahora vamos a cambiar esa máscara de subred a ver si sigue habiendo conexión. Entonces, esta es la máscara de subred que nosotros calculamos, 255.240.0.0. Venimos acá a uno de estos ítems y vamos a colocarle esa máscara de subred. Vamos y cambiamos esta también. 240. A esta igual. 240. Y a esta última igual, la misma situación. ¿Listo? ¿Y qué veríamos en la simulación? Podríamos ver que entre ellos no va a haber comunicación a menos que estén dentro de la misma subred. Entonces, vean, ya en este ya no hubo comunicación. Vean que no hay comunicación. ¿Listo? File. Siguiente. Entre este y este. Tampoco. Vean, no hay comunicación. Aquí aparece file. Con el último. Enviamos. Y tampoco hay comunicación. ¿Listo? También falló la comunicación. Falló la comunicación entre los cuatro. Entonces, ¿por qué? Porque esta teoría dice lo siguiente, que se crearon subredes, es decir, esa dirección que inicialmente constituía todos los que tenían el primer octeto en 50, ya no va a funcionar de esta manera y se van a dividir esa red en pequeñas subredes. En total van a ser 16 subredes. Entonces, la primera subred va a abarcar desde la 50.10
esta es la segunda, perdón. La primera va a ir desde la 50.0.0.0 hasta la 50.15.255.255. ¿Listo? Entonces coloquemos un valor que esté dentro de este rango. Entonces, pongámosle a este, por ejemplo, aquí un 5. Vamos la 50.5. ¿Listo? Sabemos que este tercer octeto tendría que ir desde el 0 hasta el 15 para que pertenezcan a una misma subred. Si no, algún cálculo tenemos mal y tendríamos que entrar a revisar. Y pongámosle a este, por ejemplo, la 10. Sabemos que el tercer octeto del 0 al 15. Entonces, intentemos enviar un mensaje a ver si llega. Vean que en este caso me llegó el mensaje, ¿sí ven? Sí hay comunicación. Ahora, si yo coloco una dirección que pertenezca a la segunda subred, entonces según esto, en la 16 ya empieza una segunda subred. Entonces coloquémosle 16, a ver qué ocurre. A ver si hay comunicación colocando ese ítem. Vean que no, falló. ¿Listo? Si yo le coloco una 15, debería haber comunicación entre ellas, porque hasta la 15, según nuestros cálculos, abarca esa subred. ¿Ven? El mensaje llegó hasta con ese octeto en 15. ¿Listo? Ahora, miremosla, por ejemplo, vayamos a la cuarta subred. La cuarta subred dice que va desde este octeto en 48 hasta el 63. Entonces, coloquémosle a estos dos, a ver, que estén desde el 48 hasta el 63. Lo importante es que esté en ese rango. Pongámosle a este 50 y pongámosle a este 60. Y debería haber comunicación entre ellos. ¿Listo? Entonces, enviamos el mensaje y debería haber comunicación entre ellos. Vean, recibe el mensaje y lo envía. ¿Listo? El mensaje fue exitoso. ¿Listo? Entonces, ahí hicimos un ejercicio con clase A para poder crear subredes. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ahí hicimos, ya la clase pasada hicimos un ejercicio con clase B. En esta clase hicimos uno con clase A. El de clase C es el más sencillo porque simplemente el último octeto es el que cambia. ¿Listo, señores? ¿Se entendió el ejemplo que hicimos? Sí, profe, por mi Sí, parte sí. señor. Listo, Sí, entonces profe. básicamente eso es lo que hay que hacer. Obviamente es de sentarse y hacer ejercicios, no es que de un momento a otro ya comprendan a la perfección a manejar la máscara de subred, de sentarse y analizar todo lo que se hace, pero digamos aquí ya, pues con este otro ejemplo se pueden complementar. ¿Listo? Si tienen de pronto preguntas con la tarea que les dejé, me las pueden hacer, no sé. ¿Qué, ¿Cuál era el que les había dejado a ustedes? ¿El de 1024? Sí, profe, 1024 creo que con... Ah, pues nosotros escogíamos si clase B O o clase clase A. A. Cualquiera de las dos les va a funcionar. ¿Listo? Sí. Bueno, señores, no sé si hay alguna otra pregunta, duda, inquietud. Listo, muchachos. Entonces, si no hay preguntas, entonces nos veríamos la siguiente semana, el día jueves. Seguimos virtual. La siguiente semana no hacemos práctica, sino la siguiente a esa ya volvemos a hacer otra práctica. ¿Listo? Es decir, vamos presencial. Entonces, no siendo más, les deseo una buena noche a todos y un buen fin de semana. Por favor, hacer la tarea que se cierra el domingo a medianoche. Cualquier duda o inquietud me la pueden hacer por el Teams. Hasta luego y buena noche a todos. Gracias, bro. Gracias, profe. Hasta luego. Mañana, profe.